En esta clase abordaremos las diferencias ortotipográficas entre el inglés y el español, los anglicismos ortotipográficos en la traducción y las cuestiones que debemos tener en cuenta al traducir. Podemos definir como extranjerismos ortotipográficos a todos los desajustes que se producen por la inadecuada adaptación de los elementos formales en la traducción. De esta definición se desprende la definición de anglicismo ortotipográfico, que consiste en la copia de usos y grafías que tienen su origen, en este caso en la lengua inglesa, pero que carecen de aplicación en la ortotipografía del español. Son esta clase de errores o de desajustes los que provocan confusión al momento de la lectura, es decir, confusión en cuanto a la interpretación, la comprensión del texto, y los que también logran que la traducción no se sienta ni se lea como un texto que fue escrito en la lengua meta. En la gran mayoría de los casos, estos desajustes se realizan, estas copias, también se lo define como mimetismo ortográfico, esta copia de estos usos y grafías se realiza casi siempre de manera inconsciente o por desconocimiento por parte del traductor de cómo hacer estas adaptaciones necesarias entre las lenguas con las que está trabajando. Podemos definir entonces a la ortotipografía como el conjunto de usos y convenciones particulares por las que se rige en cada lengua la escritura mediante signos tipográficos. Martínez de Sousa, un autor que utilizamos como bibliografía de base para este tema, la define como el conjunto de reglas por que se rige la confección de un impreso mediante recursos tipográficos. Podemos definir entonces a la ortotipografía como el conjunto difuso de normas y convenciones propias de una lengua para la correcta presentación de los textos impresos. Se encarga, por lo tanto, de aplicar las normas gramaticales y otras convenciones para poder presentar correctamente un texto escrito y para facilitar o asegurar su comprensión por parte del lector. ¿Por qué mencionamos que es un conjunto difuso de normas? Porque justamente en gran medida estas distintas usos y funciones de todo lo que tiene que ver con recursos tipográficos, ya sea cursiva, utilización de comillas, de mayúsculas, como así también recursos ortográficos, depende en gran medida del contexto con el cual estemos trabajando, el contexto de la traducción específica del texto específico que estamos produciendo. Entonces, al haber una gran cantidad de factores contextuales que tienen que ver con la situación discursiva específica con la que estamos trabajando, estas normas y convenciones siempre van a estar dotadas de cierto nivel de flexibilidad. Dependerá entonces del traductor justamente el saber realizar estas adaptaciones teniendo en cuenta este contexto y con pleno conocimiento de lo que es la normativa que debe manejar en estos casos. Podemos mencionar a grandes rasgos algunos aspectos esenciales en los que vemos grandes diferencias entre ambas lenguas y que son aspectos que el traductor debe tener siempre muy presentes. Estamos hablando de las diferencias en cuanto a la utilización de mayúsculas, estamos hablando de las diferencias en cuanto a los usos y funciones, ¿sí? A los que con los cuales utilizamos, disculpen, las comillas, la cursiva, la negrita, todos estos recursos de los que disponemos para dotar al texto de diferentes valores comunicativos, ¿no? que por supuesto van a depender siempre del contexto. Entonces también vemos muchísimas diferencias en todo lo que tiene que ver con la numeración, con la ortografía, con la escritura de los números, con las abreviaciones, las abreviaturas, siglas, acrónimos, los signos de puntuación y la utilización de rayas y guiones. De todos estos aspectos, algunos ya los fuimos tratando en el primer módulo de esta materia, como son la utilización de mayúsculas, de comillas, de cursiva, los signos de puntuación y las diferencias entre ambas lenguas, y otros, como son los relativos a la numeración, a las siglas, a los acrónimos, los iremos viendo en el transcurso de este segundo módulo de cursado. Asimismo,
En este primer acercamiento a los anglicismos lo hacemos desde el punto de vista de la ortotipografía. Más adelante abordaremos también este tema desde un nivel léxico y semántico. Entonces, para finalizar, simplemente mencionar que esta capacidad de realizar estas adecuaciones forma parte de la competencia traductora, forma parte de la labor del traductor y se refleja en la calidad del producto final del traductor. Por lo tanto, este debe saber adecuarse tanto a las normas generales de escritura como a todas aquellas convenciones que regulan con mayor o menor flexibilidad la construcción de textos en la cultura meta. ¿Sí? Debe ser capaz entonces de manejar todos los recursos ortotipográficos que pone a su disposición la lengua de llegada. Como productor textual, debe conocer las convenciones ortotipográficas de la lengua fuente y debe saber adaptarlas a la lengua meta. Entonces, como recomendación general, simplemente mencionar que cuando los usos de índole ortográfico u ortotipográfico difieren entre ambas lenguas, siempre es aconsejable adoptarlos de la lengua meta. Cuando estos son iguales o irrelevantes, entonces dentro de lo posible recomendamos conservar la disposición y la jerarquización de las ideas del texto original. No debemos dejar de tener en cuenta que los lectores, quienes recibirán nuestra traducción, el producto de nuestro trabajo, ya cuentan con ciertos conocimientos previos relacionados a ciertas expectativas sobre lo que implica la presentación de un texto escrito con el que estamos trabajando. Estas expectativas no solo se refieren al registro y al vocabulario que deberá adaptarse a cada situación, sino también al modo de disponer y de utilizar gráficamente la información en un texto, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta que siempre las decisiones que tomemos, las adaptaciones que realicemos al texto deben tener como objetivo final la comprensión, el facilitar la comprensión del texto al lector.